Historias de luna llena. Bienvenidos a esta noche de luna llena. Prepárate para sentir el miedo desde la nuca hasta los pies con estas historias que les contaremos. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte y darle like. Mi nombre es Facem y te dejo con esta historia. Roberto creció y vivió casi toda su vida en un pequeño pueblo. Su pueblo era muy antiguo y estaba lleno de historias. Cuando era niño, no le tomaba tanta importancia. Pensaba que eran solo eso, historias para asustar a los niños cuando se portaban mal. Su propia madre tenía la costumbre de decirle que si se portaba mal, si sacaba malas notas o no obedecía, la carreta pasaría por él en la noche y se lo llevaría. Mucho tiempo pensó que eran historias, solo leyendas antiguas de su pueblo. Después de todo, él nunca había escuchado nada mientras vivió ahí. Cuando creció, decidió irse a estudiar la preparatoria y después la universidad en la capital del estado, pensando que no quería vivir del campo como su familia. Con el paso de los años, poco a poco, fue olvidando todas las historias que se contaban de su pueblo. Las creía tan viejas y olvidadas que no les daba importancia. En su mente se arraigaba más la idea de que solo fueron eso, cuentos para poder controlar y disciplinar a un niño inquieto y rebelde. En las tardes, después de la universidad, cuando no estaba trabajando, procuraba reunirse al menos una vez a la semana con sus amigos para pasar el rato y relajarse. Lo prefería a pasar el fin de semana en un viaje de ida y vuelta para ir a su pueblo. Su familia decía que solo pasaba a hacer visitas de doctor, de entrada por salida. Fue en una de esas reuniones donde se quedaban después de clases a platicar cuando escuchó a una de sus compañeras mencionar una historia muy parecida a las que escuchaba de niño. Ángela, su amiga, relató una historia de la infancia de su abuela sobre una carreta, lo cual dejó a Roberto sorprendido, no queriendo tocar el tema con los demás compañeros presentes, porque ellos no creían en historias de espantos o fantasmas. No quería que se burlaran de él o tuvieran la idea equivocada, por lo que Roberto decidió esperar a una tarde donde solo se encontraran Ángela y él para poder preguntarle al respecto. Algo avergonzado por el tema, se acercó a Ángela y le pidió si podía relatarle con más detalle sobre esa historia de la carreta. Ángela le contó que su abuela había vivido en 2 o 3 rancherías y que en esas rancherías contaban la misma historia, que cuando una persona estaba por fallecer o recién fallecido, los animales enloquecían y empezaban a ladrar, graznar o hacer ruidos con tal fuerza que llegaban a parecer que estaban enloqueciendo. La gente que se encontraba fuera en el camino solía hacerse a un lado, dejando la vereda o el empedrado libre cuando los animales comenzaban con este escándalo, porque sabían que la carreta estaba por pasar. Ella le contó que su abuela Chata, cuando era tan solo una niña de 9 años, había salido a hacer unos recados con una tía, que justo cuando iban de regreso a la casa empezaron estos ruidos de los animales que estaban alrededor de donde pasaban. La tía de su abuela les hizo salir del camino rápidamente y bajar el rostro mientras le decía: «No mires, porque va a pasar la carreta de la muerte». Cosa que así hizo, que justo cuando bajaba el rostro se comenzó a escuchar el ruido de cadenas y ruedas contra el empedrado, que cuando el ruido estaba casi sobre ellas, llegó acompañado de un viento helado. Su tía le dijo que debían esperar a que la carreta pasara de regreso con el alma por la que había ido, por lo que permanecieron así unos minutos más hasta que el ruido y el viento helado pasaron una segunda vez delante de ellas, erizándoles la piel. Después de eso, continuaron su camino. Al llegar a casa, su abuela Chata se enteró que su madre acababa de fallecer y fue por ella a por quien la carreta había ido. A los días de esa reunión, Ángela le prestó a Roberto un libro de historias de terror para niños, donde hablaban de otros espantos, así como de esa misma carreta. Lleno de curiosidad y de saber
si era verdad que existía una carreta y que ésta era conducida por la parca, y que además de eso pasaba a recoger las almas de los muertos, decidió que lo mejor sería investigar en su pueblo en la siguiente oportunidad que tuviera. Por diversos motivos, esta oportunidad no se presentó hasta el periodo vacacional, por lo que una vez que llegó el verano, partió a su pueblo. Apenas realizó las visitas obligadas, comenzó a investigar con amigos, familiares y vecinos sobre esta carreta. Fue entre esas preguntas que descubrió por qué nunca había escuchado él la carreta cuando era un niño. Al parecer, aquella carreta solo pasaba por el camino principal y viejo del pueblo, recorriendo el pueblo de lado a lado a diferentes horas de la noche, aunque la mayoría afirmaba que era cerca de las 3 de la mañana cuando solía pasar. Roberto intentaba convencer a sus primos de que lo acompañaran a casa de sus abuelos para quedarse y averiguar si la carreta era real y sobre todo si era conducida por la misma parca, ya que nadie del pueblo la había visto antes. Todas las personas que le dieron información solo habían dicho que la habían escuchado. Hasta ahora nadie la había visto. La casa de los abuelos de Roberto era el lugar ideal para quedarse a vigilar, ya que ésta se encontraba justo en el antiguo camino que recorría todo el pueblo. La primera noche Roberto se quedó solo con sus abuelos, pero estaba tan cansado que no escuchó nada ni logró despertar. La segunda, la tercera y la cuarta noche tampoco logró despertar ni escuchar un solo ruido. A la quinta noche, Roberto había logrado convencer a su prima Fátima y su esposo Juan de que lo acompañaran a quedarse con los abuelos para averiguar si era verdad. Fátima estaba intrigada, ya que ella aseguraba que alguna vez en su niñez logró escuchar a la carreta. Juan y Fátima se quedaron en uno de los cuartos que daba a la calle principal. Roberto se quedó en el otro cuarto, al lado contrario del pasillo. A diferencia de sus primos, Roberto estaba decidido a no dormir esta noche, con tal de quitarse por fin todas sus dudas. Cerca de las 3 de la mañana, los perros y los demás animales de la zona comenzaron a hacer tal escándalo que Juan se despertó asustado. A lo lejos podía escuchar un ruido de cadenas golpeando contra el pavimento. Estaba seguro que esa era la carreta. Aún con los nervios que sentía al escuchar las ruedas y la cadena, y el estómago que lo tenía hecho una bola, decidió levantarse para mirar qué era lo que venía. Pero cuando apenas estaba quitándose las cobijas, su esposa Fátima puso un brazo sobre él para evitar que se levantara. Ella le dijo que quizás no era la mejor idea ver si en verdad la carreta era conducida por la muerte o algún emisario, porque no sabían qué podía suceder. Los dos se quedaron quietos cuando escucharon las cadenas contra el empedrado golpear aún más cerca. El ruido era tan fuerte que estaban seguros que las piedras se rompían a su paso. Entre más se acercaba la carreta, distinguían el relinchar de los caballos entre el ruido de los demás animales, así como el ruido de las ruedas. Los dos se sujetaron de las manos sin querer moverse de la cama. Se quedaron lo más quietos posibles en lo que la carreta pasaba. Una vez que el sonido se alejó, decidieron que lo mejor sería dormir. Ya al día siguiente podrían contarle a Roberto lo que habían escuchado. Sin saber que en la otra habitación Roberto también escuchó la carreta, pero sin que nadie lo detuviera, se levantó a la ventana. Sus manos se quedaron blancas de la fuerza con la que sujetaba los barrotes de la ventana mientras la carreta pasaba. Mañana podría contarles a todos que era real. A la mañana siguiente, Fátima y Juan se levantaron temprano. Comenzaron con el desayuno y sus deberes matutinos, decidiendo que hablarían con Roberto cuando saliera de la habitación, por lo que la pareja realizó las actividades de su día normal. No fue sino hasta el mediodía, cuando al no ver salir a Roberto en tantas horas, decidieron entrar a la recámara donde éste se hospedaba. Cuando entraron, lo encontraron a un sujeto contra los barrotes de la ventana, las manos cortadas, ya que de la fuerza con la que sostuvo el metal, este se había pegado a su piel y el frío de la noche había cortado su piel.
Mientras se acercaban, notaron que no respondía aunque le llamaran. Al quedar Juan frente a Roberto, se dio cuenta que el hombre tenía la mirada perdida y un pequeño rastro de saliva se escapaba de su boca. Roberto estaba físicamente en esa habitación, pero la pareja se dio cuenta que la mente de su primo estaba perdida. Desde ese día, y tras confirmarlo con el diagnóstico, fue declarado loco. Ya no reaccionaría ni respondería. Roberto fue internado en un centro psiquiátrico, ya que solo quedaba el cascarón de lo que una vez fue aquel hombre. Juan y Fátima nunca se atrevieron a decirle a su familia, pero pensaban que no solo se había perdido su mente. Ellos creían que esa noche la carreta había partido con el alma de Roberto. Historias de luna llena.